Para empezar, debemos entender qué es el derecho fiscal. Esta es la rama del derecho público que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el Estado en su carácter de autoridad fiscal y los gobernados en su carácter de contribuyentes. El derecho fiscal establece las normas que van a determinar los tributos. Ahora bien, debemos remontarnos hasta la época del México prehispánico. Los tributos que se pagaban en México prehispánico eran de dos tipos: los que pagaban los pueblos sometidos y los que debían pagar los habitantes mexicanos o mexicas. Es bien sabido que al consolidarse en México Tenochtitlán surge el periodo de expansión y dominio militar de los aztecas. A los pueblos que sometían les imponían cargas tributarias en productos que estos debían entregar. Durante este periodo, los tributos cobrados a los pueblos sometidos no eran utilizados para el beneficio de las comunidades que los aportaban. En realidad, se destinaban para las necesidades de los gobernantes y del pueblo dominante. Sin embargo, ser mexica obligaba al soberano a una redistribución de los bienes en beneficio de los habitantes del imperio, lo que se traducía en una importante obra pública que facilitaba el tránsito, el comercio y las artes. Pero ¿quiénes fueron los primeros recaudadores? El cobro de los tributos era tan importante para los aztecas que se organizaron para facilitar su recaudación y nombraron a los calpixquis primeros recaudadores. Esos personajes eran identificados por el pueblo porque llevaban una vara en una mano y un abanico en la otra. Otro antecedente del derecho fiscal sería en la época colonial. Por medio de las expediciones, a cada uno de ellos se les asignó un grupo de soldados para rescatar las tierras en nombre del rey de España y cobrar su inversión de las tierras. El oro y las especies que rescataran correspondía la quinta parte a la monarquía española. A esto se le llamó el Quinto Real. Cortés, en sus cartas de relación, escribe sus hazañas y el gran número de pueblos que tributaban al emperador Moctezuma. Estas cartas de relación son el primer documento fiscal en la historia de la Real Hacienda de la Nueva España. Cortés cambió el pago de los tributos del pueblo azteca. Después de la caída de México, se creó la Real Hacienda, que se dedicó al cobro de impuestos. Estaba constituida por un tesorero, un contador que llevaba el registro de las contribuciones en libros, un factor que cobraba los impuestos y un veedor que veía o inspeccionaba, y oficiales de la Real Hacienda que eran una especie de judiciales fiscales. Una vez establecida la colonia, los indígenas pagaban impuestos con trabajo en minas, haciendas y granjas. En 1573 se implantó la alcabala, que era el tributo que se pagaba sobre el precio de una compraventa, y después el peaje, que era el derecho de paso. La principal fuente de riqueza para el conquistador fueron las minas y sus productos, por lo que fue este el ramo que más se atendió y para el que se creó el sistema jurídico fiscal con el objeto de obtener máximo aprovechamiento de su riqueza para el Estado. Las leyes indias hacían referencia a la administración de los bienes de la comunidad de los pueblos indígenas en América. Estas cajas se formaban con bienes comunales y aportaciones personales de los indígenas, y solo podían ser utilizados en el auxilio de los indios necesitados y para ayudar a pagar la plata de los tributos preestablecidos. Otro antecedente derivado de la influencia que tenía Europa en esta época surge lo que hoy conocemos como México independiente. Las ideas de libertad que en Europa influyeron en el reino de la Nueva España para preparar una revolución que terminaría con el régimen colonial. En 1810, la Orden Real de la Nueva España dictó que los indios quedaran eximidos del pago de las contribuciones. Para el año de 1812 se organiza la Hacienda Pública, que indicó que cada provincia debería existir una tesorería que recaudará los caudales o recursos del erario público. En 1814, con Fernando VII, se complementó el sistema fiscal para las provincias, estructurándose la Hacienda.
se encargó a cada ayuntamiento la administración para la distribución de las recaudaciones, convirtiéndose las diputaciones locales en la autoridad suprema. Al consumarse la independencia en 1821, México tuvo que enfrentarse al doble problema de reparar los daños causados por la guerra y establecer las bases sobre las que se debía operar el nuevo gobierno. Derivado de esto, para el año de 1822 se aplicaron nuevas disposiciones hacendarias para tratar de arreglar las situaciones económicas, por lo que el Congreso otorgó la primera exención de impuestos en caso particular. Se permitió la introducción de 5 imprentas sin impuestos y derechos. En 1824, cuando era presidente el general Guadalupe Victoria, se creó la Contaduría Mayor de Hacienda, integrada por Hacienda y Crédito Público. La sección de Crédito Público debía comprobar el estado de la deuda nacional, las sumas autorizadas y los intereses cubiertos. Para esto llega Antonio López de Santa Anna, implementando los impuestos más absurdos de la época fiscal en México, en la que los ciudadanos tenían que pagar impuestos por cada puerta y ventana que se tenga por vivienda. Continuando con Benito Juárez, quien crea la Lotería Mexicana y crea el Catastro de la República, se estableció el principio de la posibilidad de división de las hipotecas, se creó la Lotería Nacional y la Constitución Federal. En la etapa del Porfiriato, las finanzas del Estado mexicano se vieron afectadas por los malos manejos por parte de la administración pública. La situación generada por la ineficacia del manejo de las finanzas públicas dio pie a la necesidad de tener un sistema de tributación controlado y equilibrado. Fue hasta la llegada del ministro de Hacienda José Ives Limantur en 1893 que se logra nivelar la hacienda pública. A partir de este momento existe la vigilancia activa sobre los empleados y contribuyentes. Otra etapa sería la de la Revolución. La caída de la dictadura de Porfirio Díaz tuvo como consecuencia directa que se generara un desorden social y político que afectó directamente la tributación en el Estado mexicano. Los mexicanos dejaron de pagar impuestos, pues se procuraban más en las cuestiones bélicas, por lo que a pesar de que siguieron usando los mismos mecanismos de recaudación, gran parte del dinero era destinado a comprar armas y suministros para el ejército. Una vez terminada la guerra, existía la necesidad de organizar la estructura hacendaria del Estado mexicano, por lo que se optó para contratar especialistas extranjeros que tenían como objeto analizar y establecer un plan tributario. En la etapa post-revolución, entre 1917 y 1935, se crearon nuevos impuestos, como al servicio por uso de ferrocarriles, impuestos especiales sobre expropiación de petróleo y consumo de luz, impuesto especial sobre teléfonos, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Además, se incrementó el impuesto sobre la renta y el consumo de gasolina, pero esta vez las medidas contempladas se tradujeron en beneficios sociales como la implantación de servicios civil, retiro por edad avanzada con pensión y otros servicios sociales. En la actualidad, el derecho fiscal tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 31, fracción cuarta, en la cual estipula lo siguiente. Artículo 31. Es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Ahora debemos entender que este artículo es muy importante, ya que es la base de los principios constitucionales del derecho fiscal, que son los siguientes. El principio de constitucionalidad. En estricto sentido, uno de los principios esenciales del derecho fiscal es el de la constitucionalidad.
el cual implica que la relación jurídico-tributaria entre el fisco y el particular no solo deben estar reguladas en la ley, sino también deben estar fundamentada en los preceptos constitucionales. Principio de generalidad. El principio de generalidad implica, en principio, que todas las personas estamos obligadas a contribuir al gasto público. Principio de obligatoriedad. La obligatoriedad significa que toda persona situada en una hipótesis normativa prevista en alguna ley tributaria tendrá la obligación de contribuir. Principio de vinculación al gasto público. La finalidad de los ingresos tributarios de esto es costear los gastos públicos. Esto implica una obligación a cargo del Estado a utilizar los tributos para su verdadero fin y tener total transparencia en los ciudadanos respecto del cual fue el destino que se le otorgó a esos recursos. Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se refiere a una correcta proporción entre las cuotas, tasas o tarifas previstas en las leyes tributarias y la capacidad económica contributiva del sujeto obligado. Principio de equidad. El principio de equidad va de la mano con la igualdad y el principio de proporcionalidad estipulada en los tributos deberán tener el mismo impacto para todas las personas que se encuentren en la misma situación frente al ordenamiento. El principio de legalidad. El principio de legalidad dispone que toda relación jurídico-tributaria debe tener su fundamento en un marco legal que establezcan las leyes. El principio de legalidad deberá del aforismo latino nullum tributum sine lege, el cual significa que no puede existir tributo válido sin ninguna ley que le dé origen. Principio de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, el cual busca que el contribuyente jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica, indefensión y velado siempre por los derechos humanos. El sujeto pasivo debe saber siempre a qué se está ateniendo, es decir, debe saber cuáles son sus derechos y hasta dónde llegan sus obligaciones tributarias. Para terminar, la relación que tiene el Estado en su calidad de autoridad fiscal y los gobernados en su carácter de contribuyente permite fomentar el desarrollo del país y utilizar las contribuciones para el desarrollo de obras y proyectos que benefician colectivamente y de esa manera obtener una contribución de la riqueza más justa y coherente. Es incorrecto contemplar las contribuciones como una carga, pues es de esta obligación de donde el Estado obtiene recursos para funcionar de manera correcta y funcional y así realizar su objetivo principal, que es el bienestar y satisfacción del pueblo.